Estamos en directo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Abrimos hoy el ciclo sobre cambio global y crisis civilizatoria, organizado por el Club Nuevo Mundo con el soporte de Tendencias 21. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer webinario que se llama Los desafíos del fin del mundo. La vida en la Tierra ya está en estado terminal. Los científicos, investigadores y doctores Eduardo Costas, Fernando Valladares, Emma Huertas y José Esquinas, esta tarde nos van a desvelar las claves científicas del colapso climático y de la biodiversidad, de la crisis aguda del sistema agroalimentario y el colapso global de nuestra civilización. Y nos van a proponer, a buen seguro, alternativas y soluciones siempre desde la ciencia. Buenas tardes. Soy Edith Olaizola y en compañía de Alejandro Sacristán os presento el Club Nuevo Mundo del que formamos parte. Es el espacio de Tendencias 21 que está destinado a reunir a los miembros activos de la comunidad de seguidores y lectores que tiene la revista, que estamos interesados en participar en desarrollos concretos que sean disruptivos, de fácil y de rápida implementación a gran escala, que ayuden a reequilibrar el planeta con propuestas muy concretas. El club está integrado por personas que compartimos las mismas inquietudes, con formación sólida y de reconocido prestigio. Somos procedentes de múltiples ámbitos y disciplinas y aportamos nuestra trayectoria de conocimiento, habilidades y actitudes humanistas, poniéndolos al servicio de los proyectos de forma voluntaria, interactuando como grupo de sinergias y desarrollo, con vocación de ejercer influencia directa y activa en la sociedad. Bajo un patrón de buenas praxis, en el Club Mundo compaginamos una actividad puramente intelectual de profundo calado con propuestas de aplicación innovadoras de amplia aceptación social respaldadas por la comunidad científica, como es el caso de esta tarde. Nos centramos principalmente en contrastar, promover foros, debates, análisis, orientaciones, contraste de acontecimientos, iniciativas, contactos de interés, emitir consensos de valor y, sobre todo, activar la ejecución de actuaciones que sean relevantes para mejorar el futuro de la sociedad desde todos los ámbitos. En este contexto genérico tenemos el inmenso placer de presentaros a nuestros ponentes y yo comienzo con Eduardo Costas. Eduardo Costas es doctor en Biología y catedrático de Genética en la Universidad Complutense de Madrid. Más de 30 años de investigación en genética evolutiva y biotecnología ambiental. Autor de numerosos artículos, le han citado en más de 4.500 ocasiones y diversos libros. Ha dirigido más de 100 proyectos de investigación y 20 tesis doctorales. Ha hecho transferencia de tecnología a diversas empresas de ámbito multinacional, ha desarrollado patentes y aplicaciones industriales, ha recibido diversos premios por su labor de investigación empresarial. Es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia y es nuestro director del Comité Científico del Club Nuevo Mundo. Muchas gracias, Eduardo. Tienes toda la palabra. Bueno, buenas tardes y vamos a empezar con todo esto. Bien, creo que ya se ve la presentación, ¿o no? ¿Sí? ¿Se ve todo, chicos, y se oye? Vale, perfecto. Bueno, probablemente una de las cosas que más cambiaron el modo de pensar fue una foto que en Navidad hizo Bill Anderson, astronauta del Apolo 8. Ahí se ve la Tierra como un punto azul pálido. Es nuestro único hogar, no tenemos otro. Y es un sitio frágil. Eso es lo que hay. Tenemos que cuidarlo. El problema es que los humanos somos muchísimos y manejamos muchísima tecnología. Tecnología muy poderosa, como la tecnología nuclear, tecnología industrial, etcétera, etcétera. Así, los humanos generamos enormes problemas a la Tierra de destrucción de hábitats, de incendios, de contaminación. Parece que estamos haciendo, no sé, esfuerzos activos por destruirlo. Fijaros, una parte muy importante que destruimos es la atmósfera.
Aquí hay un globo terráqueo que está en el Escorial, un globo terráqueo muy bonito. Este globo terráqueo tiene 500 años y se conservó simplemente dándole cera por encima. Bueno, más o menos guarda la proporción, el espesor de la cera que tiene este globo terráqueo guarda la proporción con el espesor de la atmósfera, donde está el 90% de los gases. Esto nos da una idea, ¿no? Así como el océano es relativamente grande, el planeta es relativamente grande, la atmósfera es muy pequeña. Si nosotros liberamos un montón de cosas a la atmósfera, haremos mucho problema. Como consecuencia de nuestras actividades estamos ya en serios problemas. Probablemente el mayor problema en el que estemos sea la sexta extinción, la pérdida de diversidad. La pérdida de biodiversidad es un asunto enormemente preocupante. Ocurrió más veces, pero es la primera vez que ocurre, digamos, por efecto nuestro, de nuestra tecnología. Lógicamente, somos unos recién llegados. También entre las consecuencias, pues las pandemias. Estamos viviendo una cosa rara, poco frecuente. Hay que remontarse 100 años atrás para una pandemia global así. Sin embargo, ha habido otras muchas pandemias, incluso en este presente siglo. Vamos a ver un poco, a revisar parte muy por encima. En general, los éxitos tecnológicos a menudo cuestan la extinción. Probablemente el éxito tecnológico más grande que hubiera en los seres vivos es cuando las cianobacterias inventaron la fotosíntesis. En aquel momento, sobre la Tierra había una diversidad muy grande de microorganismos que seguían ciclos bioquímicamente extraños hoy en día, como los ciclos del metano, etcétera, etcétera. Había mucho metano en la atmósfera, era un gas de efecto invernadero. El Sol era más pequeño que hoy en día, el Sol está en camino está creciendo, se va a convertir eso en una estrella mucho más grande, cada vez emite más radiación, antes emitía poca radiación y en aquel tiempo los gases de efecto invernadero pues, permitían vivir a la Tierra. Las cianobacterias liberaron oxígeno, tuvieron un éxito enorme, crecieron mucho, acabaron con los gases de efecto invernadero al oxidarlos, el CO2 es mucho menos eficaz que el metano, y la Tierra se congeló. Durante 2 épocas, en el Neoproterozoico, la Tierra estuvo congelada. Solamente sobrevivieron microorganismos en pequeñas fuentes termales. Como veis, el éxito tecnológico casi nos cuesta la existencia. Hace 250 millones de años, probablemente una serie de volcanes calentó la Tierra, no más de 4 grados. Fue suficiente para que desapareciera el 96% de las especies. La vida puede extinguirse en un planeta. De hecho, mucha gente piensa que la vida se extinguió en Marte, que antes Marte tuvo vida microbiana y que esa vida se extinguió. Bueno, en 1946, 11 premios Nobel fundaron el reloj del apocalipsis. El reloj del apocalipsis se supone que el fin del mundo estará a las 12 de la noche. Bueno, pues a lo largo de la historia de la Tierra, de este reloj del apocalipsis, estuvo muy cerca de las 12, a veces estuvo mucho más lejos. A veces por riesgos nucleares, tal. En la actualidad es la primera vez que se considera que el riesgo climático nos deja a solo 100 segundos de la extinción. Yo de lo que voy a hablar, sobre todo, muy rápidamente, es cuál es la esencia del problema. Y el problema es la falta de conocimientos. El mundo es muy complejo. Las redes tróficas, somos probablemente entre 3 y 4 millones de especies que interactuamos de modo muy complejo y estamos lejísimos de entender lo que ocurre. Voy a poner un símil. Imaginémonos que regalamos un coche, un Land Rover, ahí a una civilización que desconoce los coches. Imaginémonos que podemos viajar atrás en el tiempo, tal, y estos empiezan a andar, empiezan a funcionar en el coche y deciden, bueno, la capota no vale para nada, la quitamos y el coche sigue andando. Bueno, los cinturones de seguridad no sirven para nada, los quitamos y el coche sigue andando. Quitamos los retrovisores y el coche sigue andando. Quitamos la matrícula y el coche sigue andando. Pero habrá un momento en el que quitarán una pieza fundamental y el coche parará. Es lo que estamos haciendo nosotros en la Tierra. Sin saber, sin comprenderla, estamos quitando piezas y las estamos tirando a la basura. Ojo, fijaros que la falta de conocimientos científicos es
se considera uno de los principales problemas. La Academia Nacional de Ciencias norteamericana en 2001 tuvo un coloquio sobre el futuro de la humanidad y se pensaba, la conclusión fue que el cambio global, con su consecuencia de la sexta extinción, era el mayor peligro al que jamás se había enfrentado la humanidad. Fijaros, mayor que el peligro nuclear. Y que además daba una recomendación. Los científicos deben trabajar para conocer y comprender el cambio global. Es la única manera de buscar soluciones. La ciencia es muy complicada y necesita mucho tiempo para conseguir esos conocimientos científicos. Entonces, a veces metemos la pata. Yo voy a poner un pequeño ejemplo. La mayor parte de mi labor profesional es trabajar en problemas medioambientales con multinacionales. He trabajado, creo que con todas las importantes españolas y con muchas otras de fuera, pues con Acciona, Repsol, Iberdrola. Hemos trabajado para Westinghouse Innovation en problemas nucleares, para Acciona en problemas termosolares. Os voy a poner un ejemplo de la ignorancia. Se asumía, por definición, que las nucleares eran malas. Entonces, no a las nucleares, hicimos la historia, tal, las nucleares son peligrosas, tal. Por definición, igualmente, las termosolares, las renovables eran buenas. Bueno, una planta termosolar tiene un fluido termal que va por estos tubos que se ven aquí, se calientan en los espejos y al final ese fluido que se pone a 430 grados es lo que permite generar vapor. El fluido es una mezcla de bifenilo y óxido de difenilo que al calentarse produce un montón de sustancias de desecho, entre ellas PVCs y muchas de las sustancias más tóxicas que se conocen. Solo en termosolares españolas, el 40% tuvo vertidos de más de 2.000 toneladas de HTF al año, contaminó acuíferos y el suelo. Y todas tienen al menos pérdidas difusas de más de 200 toneladas, entre 200 y 400 toneladas al año. Una termosolar es tan grande, ocupa tanta superficie, tiene tantos racores, tantas historias y va a tanta presión que tiene ese problema. ¿Qué ocurrió? Las empresas que empezaron con mejor criterio a esto y que empezaron con un convencimiento ambiental de que era insostenible lo que se hacía y tal, acabaron vendiendo estas partes porque creían que era muy problemática. En la actualidad, la mayoría de las termosolares, que es la renovable más importante, están en manos de fondos de inversión, que lo único que quieren es ganar dinero. Es un ejemplo de la falta de conocimientos. Mucha gente quiso hacerla bien y probablemente, en mi opinión, en España uno de los mayores problemas ambientales es la contaminación que hay debajo de estas plantas termosolares. Son lugares enormemente complicados. Hace falta ciencia, hace falta invertir en ciencia y tal, pero cuanto más hace falta invertir en ciencia, nos encontramos con el declive de la cultura científica. Trabajar en ciencia es una mala alternativa. Yo recomiendo a la gente que lea el libro excelente de Carlos Elías, La ciencia contra las cuerdas, ¿no? Ahí se analiza cómo mientras más ciencia necesitamos, cada vez hay menos. En las buenas familias antes la gente quería que sus hijos fueran técnicos, científicos, etcétera, ingenieros. Ahora no, ahora se quiere que sean financieros, que se dediquen a esta historia. Otra parte importante del declive de la ciencia la vemos todos los días, ¿no? Ahora hemos conocido cómo es el mundo sin una sola vacuna, el mundo del coronavirus, y progresan, aumentan los antivacunas. Es asombroso, nunca hubo tantas imágenes del espacio, tantos conocimientos, y aumentaron los terraplanistas. Muchos terraplanistas son también antivacunas y uno de sus líderes murió por coronavirus, pero negándolo. Pero no deja de ser una cosa curiosa. Hay algunas explicaciones de por qué la gente se aleja de la ciencia. En buena parte, los modelos matemáticos demuestran que favorecer teorías conspiranoicas e ideológicas engancha mucho más en las redes que difundir ciencia. Otro de los grandes problemas es que, quizás el mayor socialmente, es que los buscadores como Google nos enseñan cada uno lo que queremos escuchar. Entonces, si yo busco muchas veces tierra plana, cuando yo pongo información sobre la tierra plana, la información que me llega es la que yo quiero oír, porque me quieren dejar ahí conectado. Es un experimento muy bonito, juntaros unos cuantos, hacer una misma búsqueda
Y el resultado de cada uno de lo que os recomienda Google es diferente. A cada uno le recomienda en función de lo que lee. Entonces es un serio problema. Probablemente la mayor explicación a esto ha sido el sistema de pensamiento único en economía. En general, el sistema de pensamiento único en economía es una falacia científica que generaliza una ideología de valor financiero, pero se ha vendido muy bien. Se ha vendido muy bien porque se ha invertido todo el dinero que fue necesario en educación y propaganda hasta que se consiguió el objetivo de que fuera más fácil imaginarse que el fin del mundo que el fin del sistema capitalista. La gente piensa cómo puede acabarse la humanidad, pero no puede imaginar cómo se puede acabar el sistema capitalista. También se ha invertido muchísimo dinero en educación para obviar el precio de la desigualdad. Vamos a hablar un poco de esto. Y por último, se invirtió mucho dinero para decir que el conocimiento financiero y económico es científico y es necesario. Es una falacia. Empiezo de atrás para adelante. Aquí tenemos a un premio Nobel de Física, Murray Gell-Mann, uno de los hombres más inteligentes de la humanidad. Hizo muchísimos estudios sobre economía y sobre complejidad. Estudió durante décadas las predicciones de Standard & Poor's, que es la principal agencia de calificación. Demostró que el número de aciertos de Standard & Poor's era significativamente menor de lo esperado por ley de azar. Si echaran a cara o cruz, acertarían más veces. ¿Por qué? Standard & Poor's lo hacía ideológicamente. Lo mismo pasaba con otras agencias. Invertía o no invertía por ideología, no por conocimiento. Probablemente sea más sorprendente los trabajos de Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía. El precio de la desigualdad es muy sencillo de entender y es francamente curioso. Digamos, de todos estos trabajos se sigue una cosa muy importante. El 1% de las personas más ricas tiene el doble que el 50% de los más pobres. Y el precio de la desigualdad es demoledor. Modelos matemáticos y de simulación demuestran que lo más eficaz es cuando los más ricos disponen entre 12 y 20 veces más riqueza que los más pobres. Todo lo que sea más igualdad o más desigualdad es malo para conseguir un sistema de funcionamiento eficaz. Lo sorprendente es que la distribución de la riqueza es por azar, no es por mérito. Si uno ajusta el número de millonarios y cuánto tienen, ajusta literalmente a una distribución de Poisson, que es la distribución que siguen los sucesos que ocurren al azar y que tienen una probabilidad baja. También, si uno estudia la distribución de la riqueza, ajusta a una distribución de Pareto, una ley de escala que ocurren los fenómenos que ocurren al azar. Joseph Stiglitz entrevistó a un montón de directores de startups que fueron comprados por Amazon y Google. Todos decían que tuvieran suerte, ninguno que tuvo talento. Es muy importante tener eso. El problema a nivel de la Tierra es que el 1% de las personas más ricas son responsables de más del doble del impacto ambiental que el 50% de las personas más pobres. Probablemente la mejor definición de esto la hizo un aristócrata, José Luis de Vilallonga, que en sus memorias dijo: siento un infinito desprecio por los pobres. ¿Cuántos son? Millones. ¿Y los ricos? ¿Cuántos somos? Muy pocos. Pero aquí estamos desde hace siglos sin que a nadie se nos ocurra hacernos nada. En general, aquí hay un pequeño chiste que indica: somos pobres, de acuerdo, pero atención, estamos en favor de los derechos de los ricos. ¿Por qué? Esto es sorprendente. Destruimos el mundo, vivimos mal, la desigualdad es tremenda. ¿Pero por qué somos así? Probablemente porque somos biológicamente cazadores-recolectores africanos. Aparecimos en África como cazadores-recolectores. Durante más de 250.000 años no fuimos más de 10 millones sobre la Tierra y manejamos energía de nuestros músculos y de nuestras hogueras. Ahora somos 7.700 millones de habitantes y manejamos energía nuclear. Pero genéticamente no hemos cambiado. La evolución biológica es muy lenta. Si cogemos un bebé de hoy en día... Un minuto. Y lo mandamos al pasado, nos encontraríamos con que ese bebé viviría perfectamente como un cazador-recolector. Si traemos un cazador-recolector del pasado al presente, viviría perfectamente como un profesor de investigación. Esto da lugar probablemente a una de las cosas más importantes, la tragedia de los comunes. Garrett Hardin en los 60 escribió un artículo importantísimo. Casi todo lo común
lo destruimos. Y el principal ambiente común que tenemos es el ambiente, el medio común. Entonces, destruimos los pastos comunales, destruimos muchas cosas. El futuro es una tragedia, y con esto acabo. No hay lugar para el optimismo. La ecuación de Drake intentó calcular cuántas civilizaciones tecnológicas habría en la Tierra, que son las que tienen radiotelescopios. Se empezó con un programa, el SETI. Este programa artificial buscó civilizaciones que emitieran, se creyó que se encontrarían muchas, no se encontraron de momento. ¿Por qué? Faltaba un término, según Drake, en su ecuación, y es cuánto dura una civilización tecnológica. Solo se puede explicar si una civilización tecnológica dura menos de 300 años. Nosotros somos una civilización tecnológica desde hace poco, se considera que es cuando hay un radiotelescopio y eso. Pero mientras resulte más difícil imaginarnos el fin del mundo que el fin de nuestro sistema financiero, capitalista y tal, estaremos muy mal. Con esto he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Costas. Ha sido una presentación muy interesante. Y vamos a dar paso al siguiente científico, el doctor Fernando Valladares Ros. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, investigador del CSIC y profesor de investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es también director del Grupo de Ecología y Cambio Global de este museo, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y además, pues, se ha convertido Fernando Valladares en uno de los científicos activistas climáticos y sobre todo defensores de la biodiversidad pues más conocidos y más implicados, que está llenando todas las pantallas, pues de las pequeñas pantallas de los móviles, las de los ordenadores y también las de la televisión. Y recientemente estuvo en el Congreso explicando que bastante explicación o bastante necesitan de aprender los excelsos o los señores diputados y diputadas sobre el cambio climático, antropogénico y sobre la biodiversidad, y por eso le felicitamos y le damos paso. Fernando Valladares, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos y a todas. Es un gusto estar aquí, siempre es una oportunidad muy buena de reflexionar y sin duda compartimos muchas preocupaciones, compartimos incluso formación, inquietudes, pero siempre hay esa riqueza de la diversidad de opiniones. Voy a compartir también la pantalla para apoyarme en unas imágenes. Bien, el título es muy largo, pero se puede resumir. Las palabras clave tienen que ver con crisis ambientales, sobre todo las que más nos preocupan, el cambio climático, las pandemias. Y mi idea hoy aquí es ir mostrando un poco mecanismos, entender los procesos que relacionan nuestra salud con la salud de los ecosistemas y cómo en el fondo hay una gran crisis con el sistema socioeconómico, que en el fondo es lo que nos ha traído los principales problemas que tenemos en la actualidad. No voy a poner muchas más cifras, Eduardo ya nos ha hecho una buena introducción a nuestro impacto en el mundo, pero sí quería poner dos pinceladas que para mí son muy gráficas. La primera es que en apenas unos pocos siglos, probablemente en menos de 2 siglos, hemos pasado de ser el 2% a ser el 98%. ¿De qué? Bueno, pues de la biomasa de mamíferos del mundo. Nosotros y nuestras mascotas y animales domésticos, que apenas éramos un 2% hace unos pocos siglos, somos en la actualidad el 98% de la biomasa de mamíferos de todo el planeta. Esto revela la capacidad que tenemos para cambiar las cosas en poco tiempo. Otra imagen, otra pincelada, es que actualmente prácticamente la mitad de la Tierra, el 40% de la superficie de nuestro planeta, está completamente artificializada por suelos urbanos, suburbanos, agrícolas, etc. Cuando hablábamos de salud hasta hace unos pocos años, siempre pensábamos, o lo primero que nos venía a la mente era el riesgo de infarto, el colesterol, el cáncer, la diabetes, pero cada vez más estamos viendo la dimensión ambiental de nuestra salud. Ya prácticamente nadie duda que lo que le ocurra a nuestro entorno nos acaba repercutiendo en nuestra propia salud. Hasta el punto de que, por ejemplo, en el caso de los cánceres infantiles, aproximadamente el 80% tiene una causa ambiental, es decir, a la medicina la medicina tradicional, solo le queda un 20% de acción. El resto corresponde a los especialistas
relacionados con el medio ambiente. En este tipo de ideas es en lo que subyace el concepto de salud planetaria. La salud planetaria es esta idea de que hay una única salud en la biosfera muy interconectada. La idea tomó fuerza hace unos 5 años cuando la Fundación Rockefeller unió fondos, unió iniciativas, unió ideas con The Lancet, la mejor revista o una de las mejores revistas científicas en medicina. Y las Naciones Unidas recogieron este guante e hicieron un programa muy intuitivo, muy fácil de comprender, One Health, una salud, en la cual la salud de las plantas, de los animales, de las personas y eventualmente de toda la biosfera están íntegramente, estrechamente relacionados y empujan a que se formen equipos multidisciplinares, que se acabó eso de los médicos para la salud humana, los veterinarios para la de los animales y botánicos, otros especialistas para las plantas. Hay que hacer equipos más multidisciplinares para abordar problemas que son multidisciplinares y están integrados. Actualmente que estamos en plena pandemia, en un rebrote tremendo, difícil de explicar y de justificar como el actual, pues es interesante reflexionar que estas pandemias es una colección de viejas y nuevas actividades humanas. Por un lado, el tráfico ilegal de especies, la deforestación, estos mercados sanitariamente discutibles, éticamente inaceptables, que someten a las especies a unas condiciones muy estresantes y que les disminuyen sus defensas naturales y aumentan todavía la posibilidad de infectar y de contagiar los patógenos que esas especies, como todos nosotros, albergamos, ¿no? Porque todos tenemos muchos patógenos y lo único es que nuestro sistema inmune los mantiene a raya. Esta coexistencia rota que nos caracteriza en esta era del antropoceno es una fuente grande de problemas. Las enfermedades infecciosas no hacen más que seguir el avance de nuestra destrucción ambiental. Hace 40 o 50 años, en el mapa de arriba podemos ver los puntitos rojos señalan los eventos de enfermedades infecciosas emergentes. Muchos de estos puntitos rojos están en zonas templadas de Estados Unidos y de Europa. Cuando ya terminamos de estropear todo el medio ambiente allí, nos hemos centrado en nuestros esfuerzos en destrozar la naturaleza en los trópicos, que siempre costaba un poco más porque estaban de hecho protegidas por la fiebre amarilla y por muchas complicaciones logísticas. Pero ya tenemos tecnología para entrar completamente sin ningún escrúpulo y arrasar con el bosque amazónico y con los bosques en África o en Polinesia. Y de ahí están surgiendo ahora las nuevas enfermedades infecciosas, de tal forma que las pandemias van siguiendo nuestra estela de degradación ambiental. Quería dedicar unos 4 minutos, 3-4 minutos a explicar qué relaciones hay entre la biodiversidad y la pandemia, porque mucha gente piensa que estos son cosas poco relacionadas, que bueno, que sí, que puede haber una relación laxa, pero no, hay una relación, hay unos mecanismos y hay unos artículos científicos que muestran la evidencia. Yo la voy a resumir con estos 3 principales grupos de mecanismos que hacen que, por ejemplo, en el caso concreto de la biodiversidad, se disminuyan los riesgos de zoonosis, se disminuyen los riesgos de que una infección que ocurre en los animales, un patógeno, o sea, un virus, una bacteria que está en los animales, acabe saltando a la especie humana. El primer mecanismo de protección tiene que ver con la forma más general de biodiversidad que hay, que son los grandes grupos funcionales, las grandes formas de vida. Podemos hablar de animales y plantas o dentro de los animales predadores, superpredadores, herbívoros o carnívoros o mamíferos, etcétera. En plantas pues, de hoja caduca, decidua. Estos grandes grupos funcionales, de grandes formas de vivir, de estar vivos, estas grandes soluciones al desafío que es estar vivo, pues representan una forma de control recíproco entre las especies que forman un ecosistema bien conservado, un ecosistema en el que no se han perdido piezas, como hemos visto antes en la anterior presentación, lo clave que es tener la mayoría, si no todas, las piezas para que funcione una cosa compleja como puede ser un ecosistema. Este control poblacional que establecen unas especies sobre otras, no solo comiéndose unas a otras, sino compartiendo recursos o completando el ciclo vital respectivamente, etcétera. Toda esta red de la vida hace que las especies que contienen virus o patógenos potencialmente peligrosos para nosotros tengan muy difícil sufrir una explosión demográfica. La demografía de sus poblaciones está controlada precisamente por esta red de interacciones con todas las demás especies con las que coexiste en un ecosistema bien conservado. El otro mecanismo, el segundo, tiene que ver con especies más parecidas entre sí. Podemos pensar en especies de aves, por ejemplo, o especies de pequeños mamíferos o en roedores. El hecho de que esas especies más parecidas entre sí coexistan lleva consigo
una dilución de la carga vírica o una dilución de la cantidad de patógenos que existen, porque no todas las especies que comparten ese patógeno son igual de favorables para ese patógeno. Algunas especies actúan de auténticas barreras o cortafuegos o dificultan la transmisión del virus, y el resultado neto a nivel de toda la comunidad es una carga vírica más baja. Por eso se habla de un mecanismo por dilución. Se diluye la carga vírica. En ningún caso la biodiversidad reduce a cero las probabilidades de una infección, pero baja los riesgos, baja las probabilidades de que salte ese patógeno. Y el tercer mecanismo por amortiguación tiene que ver con el nivel más fino de diversidad que podemos pensar, que es la diversidad genética dentro de una especie. Sabemos que el coronavirus no tiene el mismo impacto en todas las personas. Cada uno de nosotros reaccionamos de forma diferente a la infección por el coronavirus actual, por la COVID-19, y parte de esas diferencias son debidas a nuestra salud, a nuestra edad, pero parte son debidas a nuestras diferencias genéticas. Así que la diversidad genética es un recurso muy, muy importante. Todo esto en realidad nos habla de un concepto muy antiguo, la red de la vida. Muchas religiones monoteístas, politeístas, ya tienen en sus libros de referencia, en sus manuales, en sus libros sagrados, alusiones a la conservación de esta maraña compleja de seres vivos que interaccionan. No había los datos científicos que tenemos en la actualidad y que ahora ilustraré un poquito más, pero ya existe desde hace miles de años ese concepto de que hay unas propiedades superiores que se establecen entre organismos que se interaccionan, que establecen esa red de la vida, ¿no? Bien, solo voy a poner, por ser breve, algunos ejemplos. En este trabajo realizado hace más de 10 años en Estados Unidos, se mostraron en varios años seguidos, cada línea de un color, la roja, la verde y la azul, representan datos para distintos años en Estados Unidos, con una enfermedad que además ahora nos preocupa, el virus del Nilo Occidental, una enfermedad que hace apenas unas semanas causó bastante preocupación en el Valle del Guadalquivir, en Sevilla, donde ocurrió un brote. Es una enfermedad que tiene un impacto modesto en la especie humana, que no podemos contagiarnos entre humanos, que es el hospedador natural son las aves, y que mediante un vector, mediante el mosquito, pues se puede transmitir no solo de unas aves a otras, sino eventualmente a los dos otros animales en los que se sabe que la enfermedad puede prosperar, que es el caballo y el ser humano. Bien, en el ser humano la mayoría de las personas que contraen la enfermedad son asintomáticas, no desarrollan grandes síntomas, grandes problemas, pero un porcentaje pequeño puede desarrollar meningoencefalitis y problemas realmente graves que pueden acabar llevando a la muerte. Y de hecho en Sevilla, en este evento, en este brote que nos preocupó en el verano, pues murieron 4 personas. En esta gráfica lo que se viene a representar es la diversidad de aves en el eje horizontal de abajo, y en vertical la incidencia del virus del Nilo Occidental en humanos. Vemos que cuanta más diversidad de aves, menor es la incidencia en humanos de esta enfermedad, por uno de los mecanismos que estaba explicando antes, ¿no? Por el efecto de dilución. No es lo mismo que tengamos ahí fuera 700 pájaros de la misma especie o de 2 o 3 especies, que esa cantidad de pájaros se distribuya en 15 o 20 especies distintas y se establezcan estos mecanismos de dilución de la carga del patógeno, y por tanto al final el riesgo para humanos es mucho menor. De hecho, revisiones recientes realizadas en estos meses de pandemia por, en este caso, Johnson y colaboradores, muestran que nos rodeamos de las especies más peligrosas desde el punto de vista sanitario. Esto sería difícil de explicar a alguien que visitara el planeta, a un extraterrestre que viniera a decirnos, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo elimináis a las especies que más os pueden ayudar antes que a las especies que más peligro tienen? Y bueno, pues son tantas de las paradojas que nuestra especie realiza. La gráfica representa para distintos tipos de mamíferos, primates, quirópteros, que son los murciélagos, carnívoros, etcétera, que serían los distintos colores, cuántos virus tienen las especies presentes en esos grupos, y el número de virus está representado por el tamaño del círculo, de tal forma que los círculos más grandes representan que esas especies tienen muchos virus zoonóticos peligrosos para la especie humana. Y fijaros que las especies pueden ser del tipo 1, 2, 3, 4 o 5. Y las especies que tienen los círculos más grandes, que por tanto tienen más virus, son las especies de tipo 3 y 4, que pertenecen a especies en hábitats degradados y sobreexplotados, y si no son especies directamente explotadas o domesticadas por humanos. Mientras que las especies 1 y 2, que tienen círculos más pequeñitos, es decir, que tienen menos virus, las especies de tipo 1 y 2 son especies escasas, en declive y que estamos extinguiendo más activamente.
Otro estudio también muy reciente, en una revista muy importante, en Nature en este caso, muestra cosas parecidas, es otra mirada también a nivel, con una base de datos muy extensa de todo el planeta, que viene a demostrar lo que se dice en el título: las zonas degradadas hay más fauna hospedadora de zoonosis. Estas figuras que están, he escogido 3 ejemplos para el caso de los pequeños pájaros, para el caso de los murciélagos y para el caso de los roedores. Vemos que las especies que no tienen virus preocupantes para nosotros, que están representadas con los puntitos en verde, las que llaman en inglés non-host, o sea, las que no son hospedadoras habituales de virus preocupantes, tienden a disminuir en las zonas más gestionadas, en las zonas que no son primarias o nativas o están bien conservadas. En las zonas muy gestionadas, incluso en los hábitats urbanos, se ve muy claro para el caso de los pequeños pájaros, para el caso de los quirópteros y el de los roedores también se ve como el círculo verde tiende a disminuir. En cualquier caso, también en paralelo, las especies hospedadoras de estas zoonosis potenciales tienden a aumentar con la degradación. Esto es en base de datos de miles de puntos de medidas en todo el planeta y con centenares de especies. Es una publicación muy robusta, publicada por tanto en una revista muy buena. Así que cuando tenemos una pandemia tenemos que pensar que detrás hay toda una serie de factores, muchos de ellos complejos y que estamos empezando a entender, y que tienen que ver con nuestra agresión al medio natural, la deforestación, la fragmentación de los hábitats, estos mercados sin condiciones sanitarias, este tráfico ilegal de especies, esta relación poco respetuosa con la naturaleza que lleva a la extinción de muchas especies, el propio cambio climático activando a los vectores, y también el empobrecimiento genético de muchas poblaciones hospedadoras. Por ejemplo, el caso más palmario serían las ganaderías intensivas, las granjas de aves y de cerdos, en las cuales hay auténtica riesgo de que una vez que entre un virus o una bacteria o un patógeno, pues debido a esa baja diversidad genética, eso se convierta en un problema sanitario de primera magnitud que pueda asaltar a la especie humana, ¿no? Y para ir un poco centrando en la cuestión en la socioeconomía, quería traeros 2 pantallazos de un informe que todos los años producen las personas de este planeta, las instituciones de este planeta que más dinero tienen. El Foro Económico Mundial es donde realmente se decide el futuro de las personas desde el punto de vista sobre todo económico. Las grandes financieras como BlackRock, que gestionan presupuestos varias veces superiores al Producto Interior Bruto de muchos países, ahí es donde se deciden las grandes cosas y es muy interesante ver que su objetivo es mejorar el estado del mundo. Un objetivo que yo creo que podemos compartir todos. Lo que pasa es que ellos entienden que mejorando el estado del mundo harán dinero y harán negocios. Nosotros podemos estar de acuerdo en esa segunda parte, pero en la primera estamos de acuerdo. Fijaros, en su informe, ya digo, son informes muy serios en los cuales hay mucha estrategia financiera y hay mucha visión y mucha prospección, y han contratado, porque por dinero no será, a los mejores matemáticos, estadísticos y modelizadores para entender lo que le pasa al mundo y, por tanto, para ver en este caso los riesgos financieros y económicos. En las dos grandes figuras de la derecha, los colores ilustran muy claramente el contenido de los riesgos y del impacto, ¿no? Tenemos riesgos y impactos. El verde es el medio ambiente y el azul es la economía, por ejemplo. Y ya fijándonos en esos dos, los demás serían riesgos geopolíticos, sociales, tecnológicos. Las 2 conclusiones que me gustan de aquí son que lo verde, desde el 2012, que es la parte de abajo, al 2020, que es la actualidad y la parte de arriba de los gráficos, lo verde va predominando. Lo verde, el cambio climático, la pérdida de diversidad, cada vez tiene más impactos en la economía y es cada vez más probable de generar impactos en la economía. Sin embargo, lo azul, es decir, la economía, no supone ningún riesgo. Ya hace años que la economía no es un riesgo para la economía. Y esto me gusta porque lo dicen economistas. Si lo dijéramos los biólogos o científicos de las ciencias naturales, podríamos tener cierto conflicto de interés. Y por seguir con esto, quería decir que todo el dinero que pongamos en la naturaleza no es un gasto, es la mejor inversión y de hecho es una inversión tan rentable que es difícil de igualar. En este trabajo se muestra que el dinero que se mete en conservar la naturaleza en espacios protegidos en todo el planeta devuelve 1000 veces el dinero invertido en conservación en términos de bienestar y salud mental de los visitantes. Bueno, voy a saltar este ejemplo y voy a reflexionar sobre la necesidad de cambiar de prioridades, ¿no?
El gráfico pretende mostrar brevemente, está también sacado de un artículo que ahí menciono en una revista Nature el 20 de agosto, o sea, son datos sólidos, científicos, podéis consultar la publicación original para ver las fuentes. Vienen a decir que el coste económico de la violencia representa el 10% del Producto Interior Bruto Mundial, que está representado por la rosquilla grande en gris, y que ese coste económico de la violencia que se debe a la inversión en ejércitos, en fuerzas armadas, en gasto armamentístico, es muy superior a lo que nos costaría implementar los objetivos de desarrollo sostenible, que es apenas un 5% del Producto Interior Bruto, y un 1% del Producto Interior Bruto que representaría el Acuerdo de París. Así que realmente estos ejércitos que no nos protegen de las amenazas reales, todavía, si nos ahorráramos ese dinero, nos quedaría mucho para gastar en las auténticas amenazas que tienen que ver con el cambio ambiental. Y hay más trabajos. Hace poco Dobson y colaboradores nos demostraban fehacientemente que es mucho más barato conservar la naturaleza que atajar pandemias. Y con este trabajo ya lo voy a dejar aquí. Básicamente este trabajo que ha salido publicado recientemente en la revista Science hablan de que prevenir las pandemias viene a tener un coste de entre 17 y 27 billones, con B, de dólares, mientras que los costes calculados de la COVID-19 solamente de esta pandemia andan entre 8 y 16 trillones de dólares. Así que realmente prevenir es muchísimo más barato, prevenir conservando la naturaleza. Las 3 medidas que estos autores han cuantificado en su estudio son 3 medidas, probablemente podemos pensar en más, pero ellos pudieron cuantificar 3, y esas 3 medidas son detener la deforestación en zonas tropicales, limitar el comercio de especies y establecer una red de alerta temprana y control de pandemias. Estas 3 medidas costarían del orden de esos 17 a 27 billones de dólares y evitarían gastos de trillones de dólares. Así que económicamente dan las cuentas, conservar la naturaleza y el medio ambiente es lo más rentable, aparte de lo más sensato que podemos hacer. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Voy a bajármela luego para disfrutarla de nuevo. Vamos a ver, ahora yo tengo el placer de presentar a Emma Huertas, que es doctora en Ciencias del Mar, premio extraordinario en 1998 por la Universidad de Cádiz y científica titular del CSIC desde 2007. Previamente, entre los años 1999 y 2002, estuvo vinculada como investigadora postdoctoral e investigadora asociada a las universidades de York y Toronto, Canadá. Y entre los años 2004 y 2007 fue investigadora Ramón y Cajal en el CSIC. Es vicedirectora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, ICMAN, desde 2015. Y entre los años 2010 y 2017 fue coordinadora adjunta de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ANEP, en el área de Ciencias de la Tierra. Sus principales líneas de investigación se desarrollan dentro del campo de la biogeoquímica marina, particularmente en el estudio del papel del océano dentro del sistema climático, caracterizando su contribución al intercambio de gases de efecto invernadero con la atmósfera y las consecuencias de la absorción oceánica de dichos gases sobre los ecosistemas marinos. Ha publicado más de 120 artículos científicos y ha sido citada más de 1900 veces. Sus líneas de investigación actuales son flujos de carbono en sistemas acuáticos, intercambios de gases de efecto invernadero, atmósfera-océano, ciclos biogeoquímicos marinos, oceanografía biológica y química y adaptación del fitoplancton al cambio global. Así que, con todo este bagaje, vamos a escuchar a Emma Huertas. Cuando tú quieras. Muchas gracias, Emma. Bueno, muchas gracias por esta presentación. ¿Veis bien ya la pantalla? Sí. Bueno, esta semana estamos conmemorando el 40 aniversario del estreno de esa mítica serie, ese mítico programa de documentales que era Cosmos, de Carl Sagan. Y yo tengo muchas frases célebres de él que me sirven diariamente para no desmotivarme de cuando obtengo los resultados que obtengo investigando y viendo cómo el ser humano nos estamos cargando el planeta. Pero él siempre decía, yo quiero saber, no quiero creer. Y realmente, al menos para mí, la única manera de saber y de poder opinar es a través de la ciencia. Así que mi charla, quizás por deformación profesional también y por seguir con este axioma, pues va a estar cargada de datos científicos, pero trataré de no hacerla muy tediosa. Simplemente es para apoyar un poco las conclusiones que os voy a
a enseñar. Bueno, un poco como antes recogía Fernando, realmente el planeta es una sola salud, ¿no? Y yo, como me dedico a la oceanografía, pues he puesto aquí que la salud del océano es en realidad la salud del planeta, porque realmente la Tierra es el Blue Planet, estamos rodeados por océanos y de hecho ahí surgió la vida. Vaya, no pasa la siguiente. No se ve la siguiente, ¿no? Ahora, perdón. Bien. Bueno, uy, perdón. Esta gráfica, no por ser archiconocida, deja de ser impactante. He puesto aquí la concentración de CO2 en la atmósfera en agosto de 2020, es decir, son datos que han sido actualizados en septiembre, el 9 de septiembre, hace apenas 20 días, y vemos cómo con respecto a agosto del año pasado, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado cerca de 3 partes por millón, que son las unidades en las que se mide este gas en la atmósfera. Y uno puede decir, uy, 3 partes por millón es algo insignificante. Bueno, tenemos que tener en cuenta además que durante todo 2020 se ha producido una disminución en las actividades económicas y en el transporte, fundamentalmente aéreo, ocasionado por la pandemia del COVID. O sea que probablemente este aumento de dióxido de carbono en un año sería mayor en condiciones normales. Sin embargo, cuando vemos la acumulación de dióxido de carbono desde el año 1957, que es cuando se tiene el registro, pues esto nos da una idea realmente de cómo ha ido aumentando este gas en la atmósfera. Y de hecho, desde el inicio de la revolución industrial, casi ha aumentado en un 50%. Y en el año 2016 fue el primer año en el que se cumplió que durante todos los meses en la atmósfera teníamos concentraciones de dióxido de carbono superiores a 400 partes por millón. Evidentemente ya no es necesario decir que todo eso ha producido un incremento del efecto invernadero y nuestro planeta está ardiendo. Pero, ¿qué ocurre? Que no tenemos que perder la perspectiva de que ¿dónde ha ido la mayor parte del calentamiento? Pues la mayor parte del calentamiento ha ido al océano, que ha absorbido un 93% de este calentamiento. Y aparte, una gran proporción del dióxido de carbono que ha sido emitido por actividades antropogénicas a la atmósfera ha sido incorporado por el océano, de tal manera que desde el inicio de la revolución industrial el océano ha incorporado casi un 30% de las emisiones. Si veis aquí en este gráfico que muestra las 3 cuencas oceánicas mayores, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, en rojo ven cómo ese dióxido de carbono de origen humano es detectable y medible hasta a 1000 metros de profundidad aproximadamente. En la última década, las principales fuentes han sido evidentemente la quema de combustibles fósiles, el transporte, las modificaciones en el uso agrícola del suelo, pero también como sumideros nos hemos encontrado con la atmósfera que ha acumulado ese 44% más, los ecosistemas terrestres que han absorbido aproximadamente un 30% y, como decía, el océano ha absorbido en la última década aproximadamente entre un 23 y un 25% de las emisiones. Aquí vemos cómo desde el año 57 el sumidero oceánico de dióxido de carbono ha aumentado, pero ojo, esto tiene un límite. En algunas regiones oceánicas se está viendo que esta absorción de CO2 se está viendo ralentizada por determinados procesos físicos en los cuales no voy a entrar, pero que voy a citar a continuación de manera sucinta. ¿Qué ocurre? Que este efecto del océano en mitigar el cambio climático y en cuidar un poco de la salud de nuestro planeta ocurre a un coste ecosistémico para los sistemas marinos. Y es que cuando el dióxido de carbono penetra en la columna de agua, se disuelve en agua y forma ácido carbónico, que es un ácido muy débil y que enseguida se disocia en iones bicarbonato y en iones hidrógenos. Claro, todos sabemos que la concentración de este tipo de iones determina el pH de una solución y a una escala logarítmica, de tal manera que a más concentración de iones hidrógeno en solución, más
ácido o más decrece el pH, y al mismo tiempo condiciona la cantidad de otras especies del carbono disuelto que nos encontramos en el medio marino, de tal manera que también se produce una disminución en la concentración de iones carbonato, que, ojo, son el cemento de todas las estructuras calcáreas de los organismos marinos. Si continúa la absorción de dióxido de carbono por el océano a la misma tasa que lo hace actualmente, para finales de este siglo el océano será un 170% más ácido de lo que es en la actualidad. En esta gráfica ya también muy conocida del último informe del IPCC, vemos que en el panel de la izquierda, conforme ha aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera, se ha producido un descenso de pH en la superficie del océano. En el gráfico superior de la derecha vemos cómo los modelos pronostican el cambio en unidades de pH que se producirá en el océano a escala global, pero en esta gráfica inferior se aprecia cómo el pH que nos encontraremos a nivel global en el océano a final del siglo XXI, que será 0,4 unidades menor que el actual, no ha sido experimentado por el océano de la Tierra desde hace 25 millones de años. Como comentaba anteriormente, el hecho de que el pH sea más ácido no solamente es que va a afectar a la homeostasis de los organismos y toda una serie de ciclos biogeoquímicos que ocurren desde hace 25 millones de años a unos valores relativamente estables de pH, sino que también provocan la disminución de los iones carbonato en disolución. Y el carbonato es como el azúcar, es el cemento o la sustancia que los organismos calcáreos utilizan para hacer sus esqueletos o sus estructuras. Hay organismos calcáreos en la práctica totalidad de los eslabones de la red trófica marina, desde el fitoplancton, que son los bosques del océano, es lo que provee no solamente al océano, sino al planeta Tierra de oxígeno. También los organismos constituyentes del zooplancton poseen estructuras calcáreas. Evidentemente, para el ser humano es mucho más obvio que los moluscos, los equinodermos poseen estructuras calcáreas y, por supuesto, los organismos formadores de arrecife. Pero todos ellos están interconectados en la red trófica marina, de tal manera que perturbaciones sobre uno de estos eslabones provoca cambios en todo lo que es la estructura de los ecosistemas marinos. Se han calculado de las pérdidas económicas asociadas a la pérdida de arrecife, no solamente desde el punto de vista de turismo recreacional, sino también a la propia pérdida de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos que esos ecosistemas proveen al hombre, etcétera, etcétera. Y de hecho ya en la Gran Barrera de Coral australiana se ha visto que en los últimos 20 años se ha producido una disminución de un cuarto de las colonias de porites, que son los auténticos constructores de arrecifes en esta zona, todo a lo largo de 450 kilómetros, como digo, de costa, y aunque se han implementado programas de restauración, evidentemente el proceso es imparable. Un demoledor estudio reciente pues, nos informa que la densidad de los arrecifes para finales del siglo XXI pues, caerá un 20% en la mayor parte de las regiones que albergan estos icónicos ecosistemas. Pero por otra parte también antes os comentaba que el océano ha absorbido el 90% del calentamiento global. Claro, eso que ha producido que durante el último siglo, aquí vemos el cambio en la temperatura superficial del mar durante todo el siglo XX y parte de lo que llevamos del siglo XXI, pues que en determinadas zonas la temperatura de la superficie del océano se haya incrementado entre 3,5 y 4 grados. ¿Qué ocurre? Que aunque ese incremento de la temperatura ocurre en la capa superficial del océano, ahí es donde se localiza en apenas 150, 200 metros, la mayor parte de la población fitoplanctónica, que como decía anteriormente son los auténticos bosques del océano, porque estos organismos necesitan luz para realizar la fotosíntesis y generar oxígeno, y a la vez consumen dióxido de carbono. Si se está calentando esta capa superficial, se produce un doble efecto. Por una parte, la disolución del dióxido de carbono desde la atmósfera disminuye por una simple ley física, con lo cual nos encontramos que el sumidero oceánico del CO2 también se ralentiza
Y por otra parte nos encontramos que este calentamiento de la capa superficial provoca una estratificación de la columna de agua en capas que impiden que el oxígeno que está siendo generado por los organismos fitoplanctónicos o fotosintéticos en esta capa superficial difunda hacia el océano profundo. Sabemos, por tanto, que todos los organismos dependen de este oxígeno y estamos haciendo que el océano pierda su respiración, estamos provocando una desoxigenación. Ambos problemas, calentamiento y desoxigenación, son además más acusados en toda la franja costera, puesto que son zonas más someras, de menos ventilación, más fácil calentamiento y además reciben un gran aporte de materia orgánica y nutrientes por parte de actividades humanas, que provocan a su vez que el oxígeno sea más rápidamente utilizado y más fácilmente consumido para degradar esa materia orgánica de origen humano. Aquí vemos, por ejemplo, en un estudio también muy reciente, cómo los niveles de oxígeno en el océano Atlántico en los últimos 50 años pues han decrecido en prácticamente toda la columna de agua, desde los 0 metros hasta los 1000 metros. Y en el gráfico inferior pues vemos cómo en superficie evidentemente se ha producido un descenso en los niveles de oxígeno palpable. Por tanto, esta desoxigenación es uno de los problemas más serios con los que nos estamos encontrando actualmente a nivel global oceánico y del cual, desgraciadamente, la sociedad civil pues, no es consciente. De hecho, es una línea de investigación que ha surgido en los últimos 10 o 15 años, cuando hemos sido los científicos realmente conscientes de las repercusiones del proceso. Aquí ilustro con algunas fotos pues, mortandades masivas que se producen en la zona costera por fenómenos de hipoxia, como en Narragansett Bay, en la parte de Rhode Island de Estados Unidos, y la de abajo, desgraciadamente, pues es en el Mar Menor, que todos conocemos. De las perturbaciones que he estado hablando hasta este momento, el ojo humano no es consciente. O sea, los científicos tenemos que poner negro sobre blanco para que tanto los políticos como la sociedad civil sea consciente de lo que está ocurriendo. Pero desde el punto de vista macroscópico, todos sabemos el problema que está generando la basura marina, que como dijo la UNESCO es uno de los mayores desafíos a los que la humanidad se está enfrentando. Ya da igual a qué playa lejana vayamos, da igual a que dónde estemos navegando, que siempre nos encontramos plásticos flotando, animales marinos envueltos en toneladas de plástico. La verdad es que estas imágenes que he puesto aquí sí que son impactantes, pero responden a una realidad. A mí me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque en el año 2010 se llevó a cabo una circunnavegación por parte de los buques oceanográficos españoles para conmemorar la vuelta al mundo de Alejandro Malespina, aquella investigación, aquella expedición científica pionera en lo que fue la oceanografía nacional. Y uno de los estudios que se llevaba a cabo durante la circunnavegación de los buques oceanográficos españoles era ir midiendo el plástico o los fragmentos de plástico. Ahí en la foto ven los distintos tamaños de los fragmentos de plástico que iban midiendo a lo largo de la superficie de todos los océanos. Y como veis, prácticamente en todos ellos se encontraron en todos ellos aparecen microplásticos, porque ya no son botellas, ya no son envases que podamos capturar, sino son microplásticos, y aparece en toda la superficie del océano a nivel global. Pero recientemente también se han tomado muestras en las fosas oceánicas profundas, es decir, estamos hablando de las fosas de las Marianas, de las fosas de Perú y de Chile, van de 8.000 y 10.000 metros de profundidad, y se tomaron muestras de los anfípodos, esos bichitos que ven ahí, que viven aproximadamente a eso, a 7.000, a 10.000 metros. Se tomaron muestras y se analizó su contenido estomacal, y en prácticamente la totalidad de ellos había microplásticos. Es decir, los estudios que afirman que realmente hay más plásticos en el océano que peces son ciertos. Por otra parte, también, ¿qué decir de la sobreexplotación pesquera? En 2015 se ha visto que el 33% de las pesquerías han sido capturadas ya las especies a niveles insostenibles, un 60% de los stocks se encontraban a su máximo nivel de sostenibilidad, y solamente un 7% de las especies que se capturan para la pesca pues, podían permitir su sostenibilidad en el tiempo. Y sin embargo, el ser humano pues, seguimos queriendo incrementar su cuota pesquera, como he puesto aquí. Aparte, la gran cantidad de especies que no son de interés comercial y que mueren al año por las prácticas pesqueras.
¿Cuáles son las buenas noticias? Porque después de este panorama catastrófico realmente pues no, el futuro de la Tierra no se plantea muy halagüeño. Bueno, la buena noticia es que afortunadamente la comunidad oceanográfica mundial estamos organizados en grandes programas internacionales con mayor o menor financiación dependiendo del país en el que cada uno residamos, pero estamos relativamente bien organizadas y estamos censando el océano. Para ello estamos midiendo toda una serie de variables climáticas esenciales con el fin de dar apoyo a los organismos que tratan de establecer las políticas de mitigación al cambio climático que hay que seguir y así podremos contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo y de desarrollo sostenible, al menos el 13 y el 14. Y ya para finalizar comencé mi charlita hablando de Carl Sagan y él, como homenaje a él, pues otra frase también mítica que él tiene dice, nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para nosotros mismos, sino también para ese cosmos antiguo y vasto del cual derivamos. Y yo espero que las futuras generaciones sean capaces de legar a sus hijos un mundo mejor del que yo le estoy legando al mío. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Huertas. Ha sido muy interesante la presentación y además nos has dejado un mensaje positivo, como todos los demás científicos, porque esta ciencia, digamos, para afrontar el fin del mundo está comprometida y en vuestro caso, además, muy organizada, como por ejemplo los climatólogos, etcétera. Pues muchas gracias. Quería presentar ahora al doctor José Esquinas, es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, es también doctor en genética, es máster de horticultura y también doctor en genética, las dos cosas por la Universidad de California. Y lo más importante, o quizás una de sus... ¿A qué ha dedicado su vida? Pues realmente ha dedicado su vida a mejorar el sistema agroalimentario y a luchar contra el hambre. Ha sido, pues, durante 30 años director de la Comisión de la FAO sobre Recursos Genéticos y también de la Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Y, entre otras cosas, está convencido del agotamiento del modelo del sistema agroalimentario actual y, aparte, tiene unas vivencias personales como investigador y ha seguido todos estos avatares del tratado internacional a nivel político y científico y creo que tiene muchísimas cosas muy interesantes para contarnos. Así que, adelante, por favor. José Esquinas, con vosotros. José, abre el micro, por favor. Decía ante todo muchas gracias, Alejandro, y a todos por estar ahí y por permitirme compartir algunas experiencias, reflexiones e ideas sobre los temas que nos ocupan. Es evidente en las charlas anteriores, y no voy a insistir en ello, que no podemos separar los problemas medioambientales de los problemas sociales. Hambre, pobreza, desigualdad. Y la causa muchas veces de los males que nos afligen a todos hay que buscarla ahí. Son las dos caras de la misma moneda. Yo me voy a centrar en el problema del hambre en el mundo, la producción de alimentos, y ver cómo eso está influyendo en el medio ambiente, nuestra forma de producir y nuestra forma de consumir, sobre todo, de la cual somos todos responsables. Fijaros bien que producir alimentos, si queréis una definición muy simple de agricultura, no es nada más que transformar los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía en alimentos. Por lo tanto, cómo se producen o no va a tener su impacto, hasta el punto de que hoy hemos cambiado en 10.000 años de agricultura nada más
3.000 años, millones de años de vida de la vida sobre la Tierra, 10.000 de agricultura, hemos transformado la faz de la Tierra y hoy estamos produciendo, justo por nuestro sistema agrícola, 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, que equivale a una tercera parte de esos gases que son responsables de los cambios climáticos. Yo lo que quiero hacer es primero hablar un poquito de la situación del hambre. ¿Qué estamos haciendo mal para que, produciendo mucho más de lo que necesitamos, muera de hambre al día 40.000 personas? ¿Cuáles son las causas de esta locura colectiva? ¿Y cuáles son las posibles soluciones a 3 niveles: técnico, económico y jurídico? ¿Y qué podemos hacer individualmente? Estas son las cosas las que quiero, muy brevemente, por necesidad, hacer. Ya hablemos de cifras. Para mí el hambre es la mayor pandemia de la humanidad. 821 millones de personas pasan hambre. 17 millones de personas mueren al año como consecuencia del hambre y la malnutrición, lo que equivale a 35 o 40.000 personas muertos cada día, uno cada dos segundos, como consecuencia del hambre y la malnutrición. El problema del COVID en estos momentos, según FAO y otras organizaciones de Naciones Unidas, puede duplicar el número de hambrientos y de muertos como consecuencia del hambre en el mundo. Y a veces algún amigo me decía, chico, ¿sabes por qué hay hambre? Porque el hambre no es contagiosa. Esta reflexión cínica es verdadera. Fijaros cómo estamos movilizando las cosas ante la pandemia. El mismo día que mueren del hambre 40.000 personas, estamos gastando en armamentos 4.000 millones de dólares, que sería suficiente para mantener a los que mueren de hambre, si es al precio que los alimentos tienen, en el lugar donde mueren durante 120 años. Pero no solamente eso. Yo creo que hoy producimos suficiente. Fijaros, Kennedy. Antes de eso quiero decir que además el hambre, esto es importantísimo a mi juicio, es el caldo de cultivo en el que crecen aquello que consideramos los grandes enemigos de la humanidad: la inmigración ilegal, la violencia internacional, las propias pandemias que atacan más a los más débiles desde un primer momento y después se introducen y se expanden por todos. Pero el caldo de cultivo es el hambre y la pobreza. Fijaros, ¿se puede erradicar el hambre? El presidente Kennedy, en el año 1963, en el primer Congreso Mundial de Alimentos, decía: tenemos los medios y la capacidad de terminar con el hambre en nuestra generación, la suya, en el 63. Imaginaros si no tenemos de sobra esos medios. Tanto es así que hoy, y esto es también muy importante, producimos el 60% más de lo que se necesita para nutrir a la humanidad. Es mentira que se necesita producir más, quizás sí a nivel local, pero no a nivel global. Es una barbaridad. Uno le puede plantear, bueno, ¿y a dónde va todo eso que no se come? Esa cantidad enorme que se produce de más y no se come. Pues mirad, 1/3 de los alimentos producidos se pierden o se desperdician por el camino. 1.300 millones de toneladas métricas. Gran parte de ellos terminan en la basura. Y otro tercio va en sobrealimentación, muchas veces como comida basura, a nuestros estómagos, produciendo esos obesos, personas con sobrepeso de las que hablábamos antes, y que, como muy bien ha dicho Fernando, es la causa de grandes enfermedades, facilita enfermedades como la diabetes, las cancerígenas o las cardiovasculares. Frente a eso, ¿qué está fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué errores tiene nuestro sistema agroalimentario? Y quizá uno de los errores es que es un sistema agroalimentario único. La diversidad es importante también desde el punto de vista político y de sistemas distintos, porque nos hace menos vulnerables. En ese sistema es eficiente un sistema que produce el 60% más de lo que se necesita y mueren de hambre 17 millones al año. A lo mejor lo es económicamente, desde luego no lo es desde el punto de vista social. ¿Es eficiente? ¿Es sostenible? Fijaros, os decía que 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos se pierden cada año.
muchos de ellos en la basura. ¿Sabéis que para producir esos alimentos que no se va a comer nadie, estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de España? Estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta. Estamos utilizando para producir alimentos que no se come nadie 300 millones de barriles de petróleo. El alimento medio que llega a nuestras bocas aquí en España y que compramos tú y yo en el supermercado ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Es una auténtica irresponsabilidad y por lo tanto no es en absoluto sostenible. ¿Es saludable? ¿Es saludable un tipo de alimentación que nos está llevando a esa gente con obesidad y sobrepeso y que esas enfermedades de las que hablábamos antes está costando solamente en Europa 700.000 millones de euros en alimentos? 12 veces más que el costo de la PAC. ¿No sería mucho más económico orientar la PAC, el Programa Agrario Común, justamente a una buena nutrición? Ahí lo dejo. ¿Cuáles son las causas de esta locura? Mirad, yo recuerdo aún cuando era niño y se me caía un trocito de pan al suelo. Y mi abuelita o mi mamá decía, Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo. El alimento era sagrado. El alimento era la base de la vida. Hoy el alimento ha pasado a ser una mercancía más. Hoy ya no se produce para alimentar. Hoy se produce para vender. Y en ese afán de vender y comprar, no importa que se tire a la basura o no, lo que importa es que se venda. Bueno, iba a contar una anécdota, pero se me va, veo que el tiempo pasa muy deprisa. Esta mercantilización se pone de manifiesto a través de lo que está pasando, la concentración del poder en el sistema agroalimentario. Hace unos años, leeríais en los periódicos, 2 años o 3, cómo la Monsanto y la Bayer se unieron, cómo la Syngenta y la Kensington se unieron, cómo la Dow y la DuPont se unieron, cada una de ellas por valores de varios 70, 80.000 millones de dólares. Esas 3 grandes fusiones de entonces controlan hoy el 75% de la semilla comercial del mundo y el 63% de los agroquímicos. Nuestra alimentación está en las manos de un pequeño grupo de multinacionales, otras que son las que comercializan los alimentos, otros los distribuyen, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de que esa mala alimentación, esos 700.000 millones de dólares en medicinas, van a beneficiar también a las grandes empresas que venden las medicinas, o sea, las farmacéuticas. Hemos mercantilizado todo, pero desde luego el sector alimentario casi completamente. Y todo ello ha llevado a que para poder controlar haya una uniformización no solo de los sistemas agroalimentarios en el mundo, sino también de la biodiversidad. Según la FAO, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos consumido entre 7.000 y 10.000 especies distintas. Hoy 4 especies, trigo, arroz, maíz y patata, proporcionan el 60% de la alimentación calórica humana. Y solamente 150 especies son comercializadas. Los otros miles de especies son especies infrautilizadas que ni conocemos. Quinoa, cañigua, oca, etcétera, que no habéis oído hablar nunca y que son fundamentales en muchos países del tercer mundo. Pero aún en las especies que cultivamos más, hemos perdido a lo largo del siglo XX el 95% de las variedades tradicionales y locales adaptadas a las condiciones locales, a lo largo de milenios. Y ya dentro de esas especies, de esas variedades, de esas poquitas variedades que estamos consumiendo, variedades comerciales uniformes y estables, tienen que ser por ley uniformes y estables. Por ley. Eso es consecuencia de la forma de control. Pero fijaros que cuando nosotros estamos haciendo uniforme una variedad, estamos castrándola de la capacidad que le da el medio ambiente y la selección humana para irse adaptando a las condiciones impredecibles, cambiantes pero impredecibles medioambientales o de necesidades humanas. De nuevo, incrementamos la vulnerabilidad. Todo eso tiene solución. Todo eso tiene solución. Cuanto más tardemos, más difícil va a ser, porque algunos procesos pueden ser irreversibles.
Yo hablaba antes de soluciones de tipo técnico. Obviamente, si el problema en estos momentos es que el control que hay muy lejos de nosotros y cuánto viajan los alimentos, uno de los temas es localización, que nos tiene que llevar a una soberanía alimentaria, la capacidad de producir lo más cerquita posible. Y esa soberanía alimentaria además nos protege contra estas pandemias y las dificultades y los crecimientos del precio de los alimentos en el mercado de futuro de Chicago o la volatilidad a nivel internacional. Acercar el producto, cadenas cortas, alimentos de cercanía. Y eso somos nosotros los que tenemos que decidirlo, aparte de que hay unas políticas favorables. Otro tema es agricultura familiar. Fijaros, hay un estudio de la FAO del año 2004 en el que muestra, no, 2014, perdón, que si nosotros lo que medimos no es cuánto se produce en cada tipo de agricultura, sino cuánto de lo que no se pierde en el camino, lo que llega a la boca del que consume, se produce en cada tipo de agricultura, el 80% de los alimentos que llegan a la boca del consumidor se producen por la agricultura familiar y el pequeño agricultor. Eso hizo que Naciones Unidas decretase en el 2014 el Año Internacional de la Agricultura Familiar y ahora, el año pasado, la década internacional de la agricultura familiar que durará hasta el 2018. Y si hablamos de agricultura familiar, tenemos que hablar de las variedades tradicionales, de las variedades adaptadas a esas condiciones, esas que hemos estado perdiendo a lo largo de los años, esas que están de consonancia además con el tipo de cocina que tenemos y los gustos, el medio ambiente, las condiciones climáticas y las condiciones culturales de cada uno de los pueblos. Esa diversidad también es importante. Eso nos da adaptación y resiliencia a los cambios climáticos y eso nos permite también no tener que comprar el paquete completo de las semillas comerciales, insecticidas, pesticidas, fertilizantes, porque esa resistencia ya la han adquirido a lo largo del milenio y las tenemos en nuestras propias semillas. Pero alguien podría decir, bueno, pero claro, estamos hablando de agricultura biológica, orgánica, ecológica, sí, de todas ellas, hay también diversidad. Y entonces dirán, pero bueno, es que eso sale muy caro. Pues depende. Mirad, hay un estudio hecho por la FAO primero, más posteriormente y más puesto al día por el grupo ETC de Canadá, que muestra que por cada euro que yo pago en el mercado por un producto del agrobusiness, la sociedad, o sea, vosotros y yo, a través de nuestros impuestos, estamos pagando 2 euros más para paliar los efectos negativos medioambientales y en la salud humana. Ah, caramba, entonces, ¿cuánto cuesta realmente el producto que yo compro por 1 euro? 3. 3. ¿Pero qué estamos haciendo con los otros 2 y van en impuestos? Pues ahí lo tenemos, son subvenciones encubiertas a la agroindustria. No se necesita subvenciones a la agroecología, sino terminar con las subvenciones encubiertas. Y eso significa, desde el punto de vista económico, y estamos ya en las soluciones económicas, eliminar las externalidades. Esto no es nuevo. Ya en el año 92, en la cumbre de Río de Janeiro, donde yo estaba representando a la FAO, el reto principal se consideró que era preciso internalizar las externalidades, que era preciso pagar que el que compra un producto tiene que pagar por los daños producidos a través de ese sistema de producción en el medio ambiente, en la salud, etcétera, etcétera. Demos el precio real que tienen y probablemente si hacemos eso, si reconocemos con ello la multifuncionalidad de la agricultura, que no es solo producir kilos de alimentos, es también mantener el oxígeno limpio, es mantener las aguas cristalinas, es conservar el medio ambiente, es conservar la biodiversidad. En ese caso, amigo mío, el pequeño agricultor de los pueblos abandonados de España podría ser rentable. Y resolvíamos también el problema del éxodo rural y de la España pobre y envejecida. Estamos hablando, en otras palabras, también de lo que es la economía circular. Estamos hablando de hacer converger economía y ecología, que tienen el mismo origen, la gestión de la casa, pero que los precios nos han separado completamente. Y para eso se necesitan varios tipos de soluciones también de tipo
jurídico y político. Algunas de esas leyes ya las tenemos, pero no se cumplen. Uno de los derechos humanos es el derecho a la alimentación. Tiene que ser sancionable, como ya lo es en algunos países. Es el primer derecho porque sin él no hay vida. El Convenio de Diversidad Biológica, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos negociado en la FAO, la Declaración Universal del Derecho del Derecho del Pequeño Agricultor. Todo esto ha sido aprobado en Naciones Unidas. En el caso del Convenio de Diversidad y del Tratado Internacional, los ha ratificado el gobierno español en el año 2000 y 2004 respectivamente. Es ley para nosotros, pero algunos de sus artículos, por ejemplo, el artículo 9 sobre derechos del agricultor, no se están cumpliendo. La Declaración Universal de los Derechos del Campesino se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2018, no hace ni 2 años. Pero no se está cumpliendo. Cumplamos eso. Y por otra parte, tendremos que cambiar otras leyes, como por ejemplo, algunos de los tratados de libre comercio exigen que las variedades para ser comercializables, vendibles y comprables tienen que ser uniformes y estables. ¡Qué barbaridad! Esto hay que cambiarlo, es imprescindible. Y por otra parte, desarrollo de nuevas leyes, como la que proteja los intereses de los no nacidos, de las generaciones futuras, que son las que van a ver hipotecada su alimentación, si nosotros estamos consumiendo hoy los recursos naturales necesarios para producir los alimentos. Hay un refrán africano que dice: el medio ambiente y los recursos naturales del planeta no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros hijos, estamos robando a nuestros hijos. Eso tiene que ser judicialmente no permisible. Las pérdidas y desperdicios de alimentos, tiene que haber leyes, de hecho ya hay algunas en Francia, hay algunas en Inglaterra, etc. Os contaría muchos más ejemplos de este tipo. Pero sobre todo yo quiero también insistir en las acciones individuales. No solo tenemos que exigir a las autoridades que hagan determinadas cosas imprescindibles, que cambien leyes injustas y hagan que se cumplan las justas, sino que además la responsabilidad última es nuestra, y no solo porque exigimos a nuestros representantes, también porque somos nosotros los que desperdiciamos la comida. Yo recuerdo en Río 92, el lema de la cumbre aquella fue: piensa globalmente y actúa localmente. Claro, os decía que la tercera parte de la producción mundial se pierde, y gran parte de ella en la basura. En España, 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos al año terminan en la basura, 169 kilos por habitante y año, y el 30% de lo que tiramos en envases sin abrir porque ha caducado. Esa es nuestra responsabilidad. Y no se trata solamente de no consumir, no comprar y luego tirar más de lo que necesitamos, porque estamos destruyendo el planeta y nuestra propia salud, sino también el saber de dónde viene. O sea, tenemos que ser conscientes de que comprar no es un acto inocuo, es un acto político. Y cuando yo decido comprar esto o aquello, estoy incentivando o desincentivando un tipo de producción u otro tipo de producción. Desde ese punto de vista, tenemos que comprar cosas que sean buenas, limpias ecológicamente, justas socialmente, que sean locales y que sean estacionales. Tenemos que ser capaces de transformar nuestro carro de la compra en un carro de combate por nuestra salud y por un mundo mejor. En ese sentido, yo diría, tenemos que ser colibrís y mosquitos. Y me explico. Algunos conocéis seguramente el cuentecito que se cuenta del colibrí. Un gran fuego en el bosque, los animales huyen todos despavoridos, todos menos un colibrí. El colibrí va al lago, coge una gotita en su pico, la deja caer en el fuego. Y otra vez, y otra vez. Y en una se encuentra el elefante que va corriendo. ¿Pero dónde vas, colibrí? No, es que estoy apagando el fuego. ¿Tú crees que lo conseguirás? Y el colibrí dice: yo hago mi parte. Yo creo que todos tenemos que hacer nuestra parte. Pero no es suficiente. Es preciso al mismo tiempo insistir
en que se cambien las leyes y en que las posiciones políticas se modifiquen poniéndolas al servicio de la salud nuestra y del planeta. Y para ello hay que ser mosquitos. Yo recuerdo cuando alguien decía, es que yo soy tan pequeño que no puedo tener un impacto en la sociedad. Una amiga mía le decía, es que tú no has dormido nunca con un mosquito en tu habitación. Creo que debemos ser mosquitos y moscas cojoneras si es necesario, porque en ellos nos va que cometamos suicidio colectivo o no lo hagamos así. Tenemos un ejemplo claro de una persona imitar que de manera pacífica consigue cambiar muchas cosas, incluidos de su propio país y en el mundo. Fue Gandhi. Gandhi decía, la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Y el mismo Gandhi decía, sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Mirad, yo recuerdo un chiste de mi niñez. Un avión lleno de pasajeros se pierde. Y el piloto informa a los pasajeros, señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. Pues aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda leche. ¿Pero a dónde vamos? ¿Quién decide? ¿Quién está al volante del planeta Tierra? Está la ciencia, está la tecnología, está el mercado, está la banca, pero ellos no tienen ánima, no tienen sentido del bien y del mal, no tienen sentido de norte y del sur. Yo creo que es imprescindible que esos instrumentos maravillosos que he mencionado pasen a ser eso, instrumentos a nuestro servicio. Y como decía Taylor Chardin, retomemos el volante de la evolución y transformemos con él, con la ciencia, con la tecnología, la Tierra en un paraíso. Muchísimas gracias, doctor Esquinas. Nos has dejado a todos, pues, como siempre que te escuchamos, con un mensaje contundente, clarísimo, como el agua, como dicen en el chat, están pues alabando esta conferencia como todas las demás, están y hay un sentimiento que bueno, que se corresponde precisamente con cómo has dado la charla, ¿no? Que has ofrecido toda una serie de soluciones. Que nos están viendo, la audiencia, lo que dicen es que cómo podemos ser colibrís, cómo podemos convertirnos en mosquitos, en colibrís, cómo podemos pues convertirnos en unir todas estas enseñanzas y datos científicos que hemos recibido hoy. Y en ese sentido, pues bueno, os quería trasladar a todos pues esta pregunta sobre las soluciones. Yo creo que tú ya has dado muchas, doctor Esquinas, pero si quieres también responder que Fernando Valladares y que Eduardo Costas nos aporten también desde sus campos de especialización esa óptica de esas soluciones y cómo podemos convertirnos en colibríes. Yo os invito a la audiencia que se unan al Club Nuevo Mundo, que es una forma de hacerlo y de impulsar este proyecto, este ciclo, que queremos que tenga un impacto en la sociedad, obviamente. Pues adelante primero Fernando Valladares y luego Eduardo Costas y después tú, si quieres intervenir otra vez, José, adelante. Bueno, pues realmente le hemos dado un buen meneo a un montón de temas. Es difícil volver a tomar el foco en algunas de las posibles soluciones, probablemente porque los temas están todos muy interconectados. Cualquier solución que pongamos, si tiene un poco de calado y de recorrido, va a ser, por un lado, compleja, precisamente porque afectará a muchas áreas de actividad y va a ser común y compartida por muchos especialistas. Así es lo que estamos metidos. Por eso le llamamos el cambio global. Es un cambio ambiental global y tiene que ir contrarrestado por un cambio también global en lo social, en lo económico, que esté a la altura de los cambios que hemos estado ilustrando. Hemos hablado de los mares, hemos hablado de las tierras, las pandemias, el cambio climático. Yo creo que la primera línea de acción es la que estamos haciendo, es la de entender mejor lo que pasa. Creo que
que tenemos un problema de conexiones. Muchas veces no establecemos a nivel social las conexiones entre procesos, entre impactos, entre efectos, y tampoco tenemos muy claro las prioridades. Creo que es un ejercicio que debemos hacer colectivamente, no solo los científicos, sino socialmente tenemos que dialogar sobre qué ponemos primero. Ahora estamos viendo opciones políticas muy contrastadas, ¿no? Vemos países como Rusia, Brasil, la misma China en ocasiones, grandes países, Estados Unidos, el Reino Unido, que anteponen la actividad económica a la salud de las personas. Y esto no es una percepción, es una declaración y tenemos la hemeroteca ahí muy clara, ¿no? Y sin embargo en muchos países europeos vemos que las sensibilidades van por otro lado, ¿no? Y el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que no será perfecto y que en muchas cosas como la ley de cambio climático se queda algo corta en ambiciones, pero va en una dirección muy diferente. Y esto habla de prioridades. Yo creo que la reflexión de las prioridades es una cosa que debe guiarnos y tenemos que ponernos de acuerdo en las prioridades. No podemos maximizar todas las funciones a la vez. Tenemos que renunciar en fin, a un mundo como el que hemos conocido, haciendo lo que seguíamos haciendo de forma indefinida. Tenemos que establecer prioridades y la ciencia en eso puede ayudar. Y hoy hemos aportado algunas piezas de información. Para mí la primera aportación es toma de conciencia, la segunda es esforzarnos en hacer conexiones y la tercera es prioridades, ¿no? Yo pienso que la lista de acciones individuales debe ser una lista muy personal. Creo que la debemos hacer cada uno, porque la única forma de que la pongamos en práctica es que la entendamos y nos la creamos, ¿no? Y por tanto la tenemos que generar cada uno. Hay listas, hay como formularios de listas, hay borradores de listas, hay propuestas de listas en muchas páginas web, en muchas organizaciones y han tomado, digamos, la molestia o el trabajo de listar las 20, 30, 50 acciones que como personas podemos hacer, que van desde la movilización y el activismo hasta los hábitos cotidianos, hasta el ejercicio democrático o el ejercicio como consumidor responsable, etcétera. Pero creo que la lista de las acciones concretas debe ser algo personal, debe ser el resultado de cada uno enfrentarse a esa lista larga de cosas que hacer y ver en cuáles cree que puede hacer una mejor contribución. Así que yo no soy muy partidario personalmente, aunque lo respeto y lo entiendo, el dar recomendaciones ya muy personalizadas. Creo que las debe hacer cada uno. Nosotros damos el marco. También es verdad que como científico trabajamos mejor en ese ámbito, ¿no? En el ámbito del marco, de los procesos, de las conexiones, y a partir de ahí, entre todos, vayamos tomando decisiones para la acción. Muchas gracias. Si me permitís, voy a trasladaros una pregunta que hay en el chat. ¿Perdón? Estaba pendiente Eduardo Costas de responder también esta pregunta. Perdón, es verdad. ¿Está Eduardo o hablo yo? Vale. Mirad, yo en este aspecto soy bastante pesimista. Creo que hace falta un esfuerzo personal enorme y os explicaré un poco el porqué. A fin de cuentas, yo solo he podido dedicarme, ser científico, una parte parcial de mi tiempo, ¿no? La mayor parte de mi actividad ha sido trabajar en proyectos de desarrollo tecnológico con empresas, con grandes empresas. En general, la mayoría de las empresas creen bastante poco en mucho de lo que se publica en ciencia, ¿no? Para ellos, un directivo de Iberdrola dijo claramente, ¿no? El 70% de la ciencia que se publica no nos interesa directamente a nosotros, ¿no? Tienen muchas historias. Pero ¿a qué voy yo? Voy a que el problema de nuestro mundo es que las empresas necesitan hacer cosas, necesitan hacerlas muy rápidamente antes de que estén bien comprobadas, simplemente para entrar en ventaja competitiva. Incluso las empresas mejor intencionadas que quieren trabajar en medio ambiente pueden hacer mal las cosas. De alguna forma, como decía Clemenceau, de victoria en victoria nos llevan de cabeza hacia el desastre. Voy a poner un ejemplo. Ahora ya os digo, la investigación empresarial cerrada y no publicada va por delante de la investigación científica abierta y publicada. Un montón de grandes empresas intentan hacer lo que ellos creen que es la nueva revolución neolítica. En el neolítico
domesticamos algunas plantas, algunos animales, ahora se están domesticando microorganismos. Pensar que ya el 30% de la extracción de cobre en el mundo se hace a través de microorganismos, incluso en Occidente se enriquece uranio a través de microorganismos, cosas de este estilo. Sin embargo, a mí me parece muy preocupante. Probablemente empezaremos muy pronto a liberar, ya estamos liberando microorganismos seleccionados o modificados para que hagan procesos de biorremediación, de biotecnología ambiental y tal. Y muy probable, y a mí me preocupa mucho más, porque somos organismos muy grandes. Fernando Valladares nos mostraba pájaros, ardillas, mamíferos, no sé qué, pero quienes realmente marcan la pauta son los microbios. Sabemos muy poco de los microbios, no los vemos, y sin embargo ya estamos operando sobre ellos. Muy probablemente gente muy bien intencionada, pero en un intento de arreglar un problema y arreglarlo más rápido que la competencia, pues puede meter mucho la pata, ¿no? Yo personalmente, eso, soy pesimista. No tocaría las cosas que no sabemos. Entonces, es preferible no hacer a hacer mal, ¿no? Simplemente creo que va un poco por ahí. Y me preocupa mucho eso, ¿no? Creo que tenemos que hacer que mucho del conocimiento, llegar a un concepto en el que mucho de este conocimiento y desarrollo empresarial, que es muy puntero, que capturan probablemente, yo como desde la universidad lo veo, las empresas capturan a los chicos más capaces, mucho más de lo que podemos capturar nosotros para hacer ciencia en la universidad. No podemos competir con ellos y tal. Entonces, toda esa investigación y todo ese desarrollo que se hace en empresas es un desarrollo, digamos, a menudo opaco y oscuro. Puede tener una enorme repercusión en el planeta. Y ojo, es distinto las grandes corporaciones financieras, tecnológicas, los grupos de inversión. No, yo lo que me planteo es, bueno, pues, yo qué sé, pues la Empresa Nacional del Uranio o Acciona, Acciona Energía o no sé qué, tienen un enorme impacto en cosas que mantienen muy en secreto, incluso para los pocos científicos externos que a veces contactan, ¿no? Entonces, eso es un poco mi historia. Responde poco a qué podemos hacer individualmente, pero creo que lo que podemos hacer individualmente es estudiar mucho. Es muy difícil, no hay ninguna respuesta sencilla. Estamos ante un problema difícil, estudiemos y trabajemos. Ya he acabado, ¿eh? Gracias. Alejandro, ¿traslado ahora la pregunta de alguna de las preguntas de los asistentes? Claro, por supuesto, adelante. Muy bien, perfecto. Pues a ver, va a la primera. Una que nos traslada Antonio Fuertes y dice: para cualquiera de los ponentes, ¿creen que los compromisos de neutralidad de carbono de las empresas y gobiernos en 2050 será suficiente para mantener la temperatura a 1,5 grados? ¿O son necesarios compromisos adicionales para conseguirlo? Si no se consigue esta neutralidad en 2050, ¿hay plan B? Gracias. ¿Quién se anima a responder? Bueno, creo que puedo saltar rápidamente y la Perfecto. respuesta sencilla es no es suficiente. Desde la ley de cambio climático que está ahora en trámite en España hasta las propuestas, incluso la que ha hecho China, que es muy esperanzadora, ¿no? Que ha dicho que para el 2060 quiere alcanzar la neutralidad, cuando hace apenas unos meses no sabíamos qué iba a hacer China, y lo que haga China respecto a las emisiones es muy importante, pero incluyendo todo, la respuesta es no será suficiente. En el 2050 rebasaremos el 1,5 seguro. Ya llevamos una inercia que prácticamente, con no emitir más, solo de la inercia climática que llevamos, la inercia de los sistemas que afectan al clima, probablemente rebasemos el grado y medio. Esperemos poder quedarnos dentro del margen de seguridad que nos dan los 2 grados. No hay plan B porque no tenemos planeta B, pero sí que hay muchos planes en paralelo que pueden contribuir a que el escenario se alcance un poco antes, a que se alcance de forma más estable, más sostenible, con menos costes socioeconómicos, y en eso se está trabajando, y para eso sí que hay esperanzas, en el cómo, en el cuándo, pero que nos vamos a pasar un poco de las emisiones que nos gustaría tener, que serían las necesarias para no rebasar el 1,5, me parece que es bastante inevitable. No sé qué pensarán los demás.
Muchas gracias. Traslado la pregunta ahora de Chema Gil. Felicidades por la iniciativa, una fantástica tarde. Gracias por compartir el saber. Me ha parecido muy interesante lo de ser colibríes y mosquitos y la capacidad de incidir con nuestra capacidad de compra. Y me gustaría, si se puede, incorporar otros ejemplos de acciones en términos de energía, salud, océanos, planeta. Otro aspecto serían no solo las actuaciones individuales, sino los cambios como grupos humanos, como organizaciones, entidades, empresas y qué cambios podemos hacer en esta esfera. Bueno, esto es un máster, pero si alguien puede dar alguna respuesta un poco concreta, se lo agradeceremos. No sé quién adelanta, pero no quiero acaparar. Pepe, si quieres comentar tú, ya que han hablado de colibrís. Pepe. Abre el micro, Pepe. Abre el micro, Pepe, por favor. Ya está. No, que evidentemente se podrían poner muchos otros ejemplos y podemos inventar muchos más. El tema es, yo creo que en cualquiera de los casos, tanto el colibrí como el mosquito, lo que muestra es la necesidad de luchar en los dos frentes, el personal y el político, porque ambos tienen que ir de la mano. Aquí no hay opciones y hay urgencia, ¿eh? Y o vamos al suicidio colectivo y lo cometemos solo, por eso es suicidio, aunque nos lleven de la mano quien no debiera, que es la ambición y el consumismo desenfrenado, o nos salvamos todos. Federico Mayor Zaragoza decía, estamos en un único planeta, estamos en un Titanic y aquí o nos salvamos juntos o perecemos todos. Si en esta casa grande que se llama Tierra, en este, si queréis, satélite alrededor del... planeta, girando ahí, realmente algo ocurre, nos vamos todos, es un barquito. Si se hace un agujero, me da igual que el agujero esté en China, esté en Estados Unidos, esté en España o esté en Etiopía. Lo que no nos damos cuenta es que en estos momentos, en este mundo globalizado e interdependiente, no hay ellos y nosotros, todos somos nosotros. Y además no hay nadie que nos proteja y nos guíe. Tenemos que tener la responsabilidad de tomar la dirección. ¿Por qué eso no ocurría antes? Pues simplemente porque antes la capacidad tecnológica nuestra era muy inferior y la capacidad científica. Y por lo tanto no teníamos impacto más que en una pequeña zona. Hoy lo tenemos a nivel mundial, pero esa maravillosa capacidad científica que tenemos puede ser nuestra propia tumba si no usamos esos instrumentos justamente en sentido positivo. Y desde ese punto de vista, yo haría una recomendación. Hay que ser utópicos. Entre otras cosas, porque no podemos ser de otra manera en estos momentos. Además, porque las utopías en el pasado han funcionado. Abolir la esclavitud era una utopía. Hoy, no quiero decir que no haya esclavos, entre comillas, pero al menos legalmente se abolió hace tiempo. Y muchas otras cosas. Decía don Miguel de Unamuno, si 3, 4 o 5 personas piensan que una utopía es posible, ya no es una utopía, es una posibilidad. También decían que los ingenuos consiguieron tantas cosas porque nunca nadie les dijo que era imposible. Y Napoleón decía que imposible es la palabra que los idiotas llevan en la mochila. Pero ser utópico significa tener la capacidad de soñar en ese mundo mejor, en este caso en ese único mundo posible. Y por lo tanto, una vez que lo soñemos, llevémoslo a la práctica. Pero es urgente, ahora o nunca. Muchas gracias, José. Creo que ha sido, bueno, todas las personas están diciendo que esta grabación, pues que luego se difunda. Vamos a hacer un artículo en el Club Nuevo Mundo en Tendencias 21 con todas las conclusiones para que se pueda difundir tanto la grabación como vuestras intervenciones y compartiremos también pues algunas de las presentaciones. Por otro lado, y ya
Y ya para terminar, había una pregunta, bueno, era una inquietud que habían expresado dos personas del chat de YouTube, que tenía que ver con la emergencia climática y si estamos a tiempo, cuánto tiempo nos queda. Y bueno, hay expertos que hablan de 8 años para la reversión, hay muchos científicos que para poder revertir, no se puede dar una cifra, en ciencia no se puede dar una cifra así, pero se hablan de unos 8 años para poder revertir. En cambio, hay otros científicos que también han publicado artículos importantes que lo que están diciendo es que hemos superado algunos puntos de inflexión muy críticos y que no solamente hay que trabajar en el caso de la emergencia climática y la sexta extinción, que no solo hay que trabajar por disminuir, incluso por capturar el dióxido de carbono, sino que también hay que trabajar y decidir una serie de situaciones que van a afectar a todos los países, a unos más que otros, en este cambio global de adaptación profunda. O sea, hay que tomar unas decisiones de adaptación profunda. No sé si Fernando Valladares y Eduardo Costas quieren comentar algo, quizás más Fernando en la línea del cambio climático antropogénico y biodiversidad, y Eduardo Costas más bien desde el punto de vista de la salud, de la COVID. Él es un investigador que está investigando en estos campos. Y muchísimas gracias y damos luego paso a Eduardo Martínez de la Fe y Alicia Montes de Oca, que cerrarán este ciclo este evento con unas palabras. Adelante, por favor. Bueno, realmente lo has resumido bastante bien, Alejandro. La situación pasa por un rango, una horquilla. Los científicos, ante temas tan complejos, siempre dan como una horquilla de escenarios y de fechas. En este caso, la persona estaba preocupada, como muchos de nosotros, la verdad, por fechas. Las fechas se pueden mover dependiendo del escenario socioeconómico, del escenario de emisiones. No es una fecha cerrada. Sabéis que se ha puesto de manera simbólica el otro día a funcionar una cuenta atrás en Nueva York, que representa precisamente esos segundos, minutos, horas, días, años que nos quedan hasta ese punto, y que probablemente la persona que nos hace la pregunta haga referencia a eso, que ese reloj está ahora en las 7 horas en los 7 años y pico, y que es un punto de referencia en el que varios modelos comentan que posiblemente las trayectorias más probables nos lleven a que hasta ese año tenemos de margen para hacer los deberes, para reducir significativamente las emisiones, para correr más en la agenda. O sea, tenemos una agenda, sabemos a dónde tenemos que ir. Incluso ya tenemos países como China que se van comprometiendo. Ahora lo que hay que es correr un poco más rápido, porque a la velocidad a la que estamos yendo vamos a llegar un poco tarde a la cita, ¿no? Y ese reloj es bonito porque tiene, además de las fechas y las horas y los días, tiene luego en rojo, en verde, una indicación de las medidas optimistas y positivas que se están haciendo para acelerar, para llegar mejor y antes a esa cifra de referencia, ¿no? Indudablemente el mundo no explotará dentro de 8 años, ¿no? Ni dentro de 7 ni dentro de 10. Lo que es posible es que las condiciones climáticas se vuelvan bastante más difíciles, se vuelva un clima demasiado extremo. No sabemos exactamente cómo será el clima si rebasamos esos límites de los 2 grados. Y sabemos algo mejor, pero tampoco completamente si rebasamos 1,5 grados. La ciencia habla de esos umbrales, de esos límites, de esas zonas, de esos puntos de inflexión, esos sitios en los que sabemos 2 cosas: que es prácticamente muy difícil volver atrás y que el sistema se va a comportar diferente. Luego, no sabemos exactamente cómo se comportará, pero lo suficientemente distinto y generalmente mal como para ser cuidadosos y no rebasar esos límites de estabilidad climática. Pero no significa que sea el final del mundo. Es una manera un poco gráfica de ponerlo, pero desde luego va a ser el final para muchas personas. Habrá muchas regiones del planeta que no serán ya habitables, ¿no? Y si no vamos en paralelo, los planes B, C, D que podemos ir desarrollando es cómo y ahí entraríamos en cuestiones de adaptación profunda, que tienen que ver con el encajar algunos de los impactos que probablemente no logremos evitar. Y parte de ese encaje pasa por cambios profundos en el sistema socioeconómico, ser más valientes y decidirnos a tomar medidas mucho más drásticas de las que estamos tomando ahora, pero, por ejemplo, cuestiones de gobernanza internacional, de cambios en las fronteras, facilitar la movilidad de la población humana, que pueda ir siguiendo las zonas que sí van a ser más habitables en un futuro cercano, pero que
que otras que no lo serán y que ya no lo están haciendo, lo estamos viendo en el Sahel y en otras zonas, pues que esas puedan ser abandonadas y las personas que viven ahí puedan ir siguiendo las zonas habitables climáticamente hablando, ¿no? Esto requiere muchos cambios y tenemos que hacerlos, como decía el mismo José Esquinas, pues con urgencia. Esto no va a esperar porque tengamos una pandemia o porque tengamos un problema de gobernanza o porque las comunidades autónomas tengan una reclamación política, la que sea, ¿no? Gracias. Eduardo Costas, ¿quieres decir algo más al respecto? Y una cosa muy sencilla, ¿no? Digamos, hay que tener en cuenta que la ciencia, esta parte no es una ciencia dura, no es una cosa de física newtoniana, no sé qué tal. Digamos, unas cuestiones sobre las que nosotros hacemos una serie de predicciones, pero que esas predicciones tienen un cierto margen, arriba o abajo. En general, nosotros solemos pasarnos ya de la raya. Es muy probable que haya mucho daño ya hecho. Es muy probable que incluso haciéndolo así acabemos viendo el daño ese. La ciencia no pudo prever, por ejemplo, la aparición del COVID en este día, etcétera, etcétera. A posteriori puede interpretar cosas en esta parte de ciencia blanda. Yo me inclinaría mucho a que fuéramos muy rápidos, muy drásticos, y tal, pero eso implica cambiar muchos estilos de vida, ¿no? Si no lo conseguimos, también hay que tener en cuenta que el planeta pasó por múltiples momentos muy malos, ¿no? Es la gran extinción térmica, lo mejor de los peores. La bola de nieve en el eón proterozoico, malísimo, etcétera, etcétera. La vida sobrevivirán. Probablemente a los microorganismos les afecte relativamente poco, etcétera, etcétera. Si no lo hacemos bien, quienes más vamos a sufrir somos nosotros. Nos llevaremos a muchos por delante, pero nosotros sin duda nos vamos. Ahí hay que contar una cosa curiosa. Las grandes extinciones nos enseñan que casi siempre los organismos que peor pasan a través de la extinción son los organismos más grandes. Nosotros estamos entre el 1% de organismos mayores en tamaño, ¿no? Entonces, todo nos lleva a pensar que sabemos poco, nos enfrentamos a algo muy urgente y nos puede salir muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mejor, antes de tomar medidas, digamos, de arreglar cosas que no sabemos cómo arreglarlas, es preferible no seguir estropeando, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Eduardo Martínez de la Fe, si queréis, Alicia y tú, cerrar, por favor, el evento de hoy. Gracias a todos y todas las ponentes y bueno, ha sido espectacular también que la audiencia nos haya acompañado hasta este momento. También las gracias a todos y todas ellos. Eduardo Martínez de la Fe, si puedes... Bueno, pues yo solo me queda decir pues mi asombro por todo lo que hemos escuchado aquí, que me parece sencillamente importante. Agradecer a todos los ponentes su participación y su compromiso. Yo me quedo con la idea de que a partir de lo que hemos hablado esta tarde, de que necesitamos conocer, de que necesitamos compartir y de que necesitamos reaccionar. Nosotros dentro del Club Nuevo Mundo estamos en esas tres encrucijadas, porque estamos aglutinando conocimiento, lo estamos compartiendo, como es el evento de esta tarde, y también pretendemos ofrecer un espacio donde las personas que tengan una decisión, quieran adquirir un compromiso y piensen que esto puede ser una alternativa, pues con nosotros pueden caminar, porque las soluciones no están a la vista, pero lo que sí tenemos es la voluntad de contribuir de alguna manera a que esta situación tan crítica le vayamos buscando solución. Yo me quedo con una impresión y es una certeza que se va implementando, es que si algo sabemos es que el planeta va a cambiar mucho en los próximos años. Es como si fuera un cambio de estación, que el verano y el invierno no se parecen en nada, aunque estemos en el mismo sitio, pero la Tierra con el volumen de CO2 que hay en la atmósfera, pues es evidente que algo va a pasar, que no vamos a poder vivir con la misma manera dentro del planeta y que algo tenemos que hacer para evitar los efectos nocivos de esta situación.
Y es aquí donde estamos, y este es el conocimiento que hemos compartido hoy, una iniciativa de Alejandro Sacristán y de Edita Olaizola, compañeros en el Club Nuevo Mundo, que nosotros apoyamos y que va a tener continuidad en otras entregas. Yo me despido aquí y si quieres, Alicia, añadir algo, acuérdate de encender el micro. ¿No te funciona? Ahora, Sí, ya lo tienes. yo en primer lugar quiero darles las gracias a todos por el esfuerzo que han hecho en esta tarde. A mí me parece que este es un primer paso, es importante empezar a debatir los problemas más importantes que tiene la humanidad en estos momentos. Quiero introducir lo de contemplar lo que nos está pasando como una manera de parar las prisas. Es decir, es importante que seamos conscientes de que hay que mirar, que hay que querer lo que se mira y que hay que aceptar la tragedia en la que vivimos, que tiene la cara de cada uno de los seres humanos, de los 7.000 millones de seres humanos o más que existen en el planeta. Entonces, para mí es importante eso en cuanto que iremos poco a poco enfrentando la incertidumbre de cada día y en ese poco a poco, mirando y contemplando, vamos adquiriendo madurez suficiente para enfrentar los retos y acompañar a los otros que están a nuestro lado. Entonces, demos tiempo a que en esta transición entre la vida y la no vida en la que estamos enfrentados, maduremos y cambiemos de cultura, y la cultura de las prisas sustituye a la cultura de la contemplación para mantener la vida. Nada más. Muy bien. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima jornada de este ciclo. Adiós a todos. Gracias.